Hola, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, me encargaron que lo presente a Mario Snayer, uruguayo, formado en la Universidad Mayor de Montevideo, hizo 2 carreras, Ingeniería en Electrónica e Ingeniería Informática, después hizo el doctorado en la Universidad de Washington, tuvo de profesor en la Universidad de Florida Central, en Penn State, y actualmente es profesor en Northeastern. Es Dennis Picard profesor con nombre, fellow de IEEE, y tiene un currículum larguísimo, así que la corto acá. Y bueno, va a hablar de qué se puede hacer desde el control para Machine Learning. Gracias. Gracias, Ricardo. Ahora te vas a pasar con esa voz, pero bueno. Muchísimas gracias a los organizadores, José, por invitarme, Ricardo. Bueno, me obligan a usar esto, me voy a poner a cantar para ahora. Bueno, la cuestión es que vamos a hablar un poquito de qué puede hacer el control para el aprendizaje automático. Les pido disculpas, digamos, la charla va a ser en castellano versión uruguaya, pero las transparencias son en inglés, porque traducirlas es un lío. Lo tenía seco a Ricardo pidiendo, ¿cómo se dice esto? ¿Y cómo se dice esto? Así que al final, digamos, hacemos la traducción en tiempo real. Les pido disculpas si se me escapa algún anglicismo por ahí, pero, digamos, ¿cuál es la idea acá? Bueno, sí. El problema principal que tenemos los controlistas es que hicimos las cosas muy bien. Entonces, si alguien le dice, nosotros trabajamos en control, las reacciones, ustedes son unos dinosaurios. ¿Por qué están trabajando en un problema que está resuelto? Y en realidad, tienen razón, porque a esta altura de la vida, ¿qué es control? O sea, desde el punto de vista de diseño, uno tiene los datos, bueno, está el problema con los datos, uno tiene que decir las explicaciones de desempeño, después le hace así, le da vuelta a la maquinita, y la maquinita escupe, digamos, linear metrics inequalities, o un programa de optimización semidefinido, después uno le da vuelta a otra maquinita que son los interior point methods, y nos dan un controlador, pero mucho más importante que un controlador, lo que nos da es un certificado de que si nuestros trials son correctos, el controlador funciona. Eso es un punto importante, digamos, que en cierto sentido falta en Machine Learning. Y en realidad tienen razón, porque Control ha podido resolver muchos problemas complicados con cientos de parámetros. Entonces uno se empieza a preguntar, ¿tendrán razón? Por ahí realmente somos obsoletos y nos tenemos que jubilar. ¿Y qué pasa cuando uno quiere escalar esto a algo que tiene el tamaño de una ciudad? Yo quiero controlar una ciudad o quiero controlar algo con muchísimos parámetros. Y bueno, ahí es cuando uno se pega contra una pared. Porque cuando uno quiere hacer, por ejemplo, optimización semidefinida, los métodos de interior point escalan por lo menos como el número de variables a la sexta. Entonces, en realidad lo que podemos resolver, si tenemos mucha suerte, son más o menos 1000 parámetros. Y ahí, y más o menos. O sea que tenemos un problema del tamaño de los problemas que podemos resolver. Por otro lado, la gente de aprendizaje automático y Machine Learning trabajan todo el tiempo con miles, o con millones o cientos de miles de parámetros. En realidad uno va y le dice a su colega Machine Learning que yo todo lo que puedo manejar son 100 parámetros o 1000 parámetros, y le dicen, pobrecitos, esos controlistas, realmente miren, nosotros podemos trabajar millones de parámetros y los controlistas no. Entonces, hay una razón de fondo para eso que, digamos, en otro momento si quieren la discutimos, pero uno agarra y le puede decir al colega de Machine Learning, muy bien, y dígame usted, ¿qué tipo de problemas puede resolver? Entonces, hay una paradoja. Machine Learning puede resolver problemas con muchos parámetros y realmente los resultados son espectaculares. O sea, puede hacer clasificación en tiempo real, puede detectar anormalidades, puede hacer lo que se llama deepfakes, o sea, crear caras, crear videos. Tienen ChatGPT ahora, que nosotros le pedimos con Ricardo que nos escribiera un discurso para la ceremonia de apertura del Congreso, y nos escribió un discurso precioso. Entonces, funciona. Pero por otro lado, cuando uno se fija en automatización, hace 15 años o 10 años que nos vienen prometiendo que el año que viene tenemos autos que se van a manejar solos. Y lo que pasa es, ahí está el auto que se maneja solo. Ya, miácate. O sea,
digamos, entonces está esta paradoja. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Machine Learning tiene estos resultados espectaculares, pero sin embargo no se lo podemos poner a un auto o a un vehículo y largarlo por ahí y que el vehículo haga sus cosas? Entonces, la idea es, bueno, por ahí, digamos, tenemos una oportunidad los controlistas para juntarnos con la gente de aprendizaje automático y ofrecer algo. Por ejemplo, ver cómo podemos hacer para que en realidad cosas autónomas, vehículos autónomos funcionen. Entonces, la idea es, bueno, agarramos aquí nosotros los controlistas, allí están sus colegas de Machine Learning que le dicen, vénganse aquí, tenemos un montón de financiamiento, estamos publicando papers, estamos re contentos, no trabajen más en control. Vénganse a trabajar con nosotros en Machine Learning. Bueno. Pero yo por entrenamiento, yo soy una persona de control robusto, worst case. Entonces, digo, un momentito, antes de pasarme un montón de tiempo aprendiendo un conjunto de herramientas nuevas, es un montón de esfuerzo, ¿qué ganamos? ¿Qué gano yo? ¿Y qué ganan mis colegas de Machine Learning si tratamos de juntar control y aprendizaje automático? Entonces, vamos a empezar a mirar un poquito el problema de control o aprendizaje, pero específicamente aprendizaje orientado a la autonomía. Yo al final del día lo que quisiera tener es un auto que yo me siento atrás y lo llame de aquí a allá y voy y estoy seguro que voy a llegar. Entonces, mirando un poquito qué es aprendizaje, digamos, o aprendizaje automático, que es un nombre nuevo para teoría de identificación, en cierto sentido. Uno tiene datos, tiene información a priori, hace alguna magia, algún tipo de algoritmo, y la magia a uno le da como resultado un modelo, pero si las cosas están bien hechas, también debería darle una cota de error estocástica o, de peor caso, que uno pudiera usar para diseñar cosas o para certificar decisiones. ¿Okay? Ahora, una cosa que es importante, que muchas veces se pierde, es que uno no hace aprendizaje en vacío. Lo que uno quiere aprender, el modelo que uno quiere aprender, depende fundamentalmente de para qué queremos usar el modelo. Entonces, yo quiero hacer la distinción entre aprendizaje, lo que llamamos aprendizaje en lazo abierto, aprendizaje en open loop, que es, digamos, para clasificar, detectar anomalías, bla, 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 versus aprendizaje en lazo cerrado, que es lo que uno quiere hacer cuando, digamos, queremos tener un auto que se maneja solo. Entonces, yo primero quiero mirar un poquito en qué puede ayudar la teoría de sistemas dinámicos o el control automático cuando uno quiere hacer aprendizaje para lazo abierto. ¿Sí? Entonces, el tipo de problemas que se plantean son, por ejemplo, yo tengo una serie temporal y quiero predecir qué va a pasar en el futuro. O tengo una serie temporal y me faltan datos y quiero ver si puedo interpolar los datos. O tengo distintas series temporales que, por ejemplo, vienen de las articulaciones de una persona y quiero decidir qué tipo de actividades. Todas esas son decisiones en lazo abierto. Y todas lo que tienen en común es que hay series temporales. El elemento con el que estoy trabajando es una serie temporal. Entonces, para este tipo de problemas, aprendizaje automático ha hecho mucho progreso, hay muchas cosas que funcionan bien. Digamos, las cosas más viejas son los que se llaman LSTMs, Long Short Term Memory, pero ahora están las nuevas arquitecturas Transformers, que están basadas en Natural Language Processing, Attention Mappings, bla, 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 y las cosas funcionan bien. El único problema es que tienen millones de parámetros que hay que ajustar y que nadie entiende muy bien qué cuernos están haciendo, francamente. O sea, uno ajusta los parámetros, a veces tiene problema de convergencia, a uno le da un modelo entrenado, el modelo funciona fenómeno, pero en realidad uno no sabe por qué eligió esos parámetros o no eligió otros, o cuáles son los efectos. Y lo que les voy a mostrar es que si uno usa herramientas motivadas por teoría de sistemas, uno lo que puede tener son arquitecturas mucho más sencillas, con muchísimo menos parámetros, pero a la vez que son interpretables. Uno entiende, ahora entiendo por qué eligió esto y no esto otro, y que aparte hacen cumplir las leyes de la física. Entonces, para darles un ejemplo, si yo les pregunto qué está pasando acá, a ver, ¿quién me puede decir qué está pasando? Esto lo que es una imagen que alguien le hizo proceso de señal, y el proceso de señal no se lo hizo Mario Snyder, un controlista, se hizo la profesora Octavia Camps, que su especialidad es visión por computadora.
O sea, esto es realmente proceso de imagen bien hecho. Si yo les muestro esto, ¿quién me puede decir qué está pasando? Ricardo, Juan. Es muy difícil, ¿verdad? ¿Quién sabe? ¿Qué pasa si les muestro esto? ¿Ustedes pueden saber lo que está pasando? Se ven los perritos jugando, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tenemos información temporal y las correlaciones temporales llevan la información. Si es ruido, si son cosas que no importan, no tienen correlación. En cambio, los perritos tienen debajo una dinámica de orden bajo que uno extrapola y eso es lo que está siguiendo el ojo. Entonces, uno cuando en realidad mira la dinámica o usa la información temporal, puede resolver problemas que si no usa la información temporal son muchísimo más difíciles de resolver. Entonces, ¿cómo formalizamos esto? Esto está relacionado con algo que fue muy popular hace unos años, que es Compressive Sensing. Recuperar información basado en unas pocas muestras. Ahora, lo que pasa con Compressive Sensing, yo la primera vez que aprendí Compressive Sensing, o me lo mostraron, digo, esto es magia, no funciona. Porque tengo muchas menos muestras de lo que dice el límite de Nyquist. ¿Cómo puede ser que yo me saltee? Y lo que pasa es que Compressive Sensing usa que hay rayos muy fuertes. Lo que dice es, yo sé que la señal que yo quiero recuperar tiene una representación esparsa, valga el anglicismo. El término correcto es rala, pero suena muy feo. Pero tiene una representación rala en una base que yo conozco. Entonces, si yo esparcifico o raleo la representación, tengo la cosa correcta. En dinámica se puede hacer lo mismo. Con señales temporales, uno lo que tiene que hacer es no trabajar con los valores, buscar la representación subyacente, buscar, digamos, el sistema dinámico que está debajo, y si hay muchos que lo pueden explicar, buscar uno que tenga orden bajo. Entonces, por ejemplo, este es un paper que nosotros tenemos que es realmente lo que se llama un toy problem. Supónganse que tenemos un video, y yo agarro los frames del video y los mezclo. Y se los doy, les doy los frames mezclados y le digo, encuentren el orden correcto. Entonces, lo que se puede hacer es decir, bueno, digamos, vectoricemos los frames del video, tenemos la señal Y, son los frames mezclados. Los frames en el orden correcto es B. Yo lo que quiero es encontrar una matriz de permutación tal que cuando yo tengo mi entrada y la multiplico por la matriz de permutación, me da una señal que tiene una representación de orden bajo. ¿Qué quiere decir una representación de orden bajo? Aquí quiere decir, yo tengo un diccionario D, y este diccionario D son las respuestas impulsivas de sistemas de primer orden. Y lo que yo quiero hacer es ralear la señal C, o sea, de manera que explicar lo que estamos viendo con una función, con la respuesta impulsiva de un sistema del orden más bajo posible. Y entonces puedo hacer cosas así. Aquí, a la izquierda, a la derecha, lo que están viendo es los frames mezclados. Y aquí es lo que pasa cuando resuelvo el problema. Realmente funciona. Entonces, esto a lo que nos lleva es a pensar un poquito más cuáles son las representaciones adecuadas cuando tenemos señales temporales. Entonces, supónganse que yo les doy ese video de una persona jugando básquet y los datos acá son las coordenadas X, Y de las articulaciones. Entonces, una cosa que hace el Computer Vision es, en cada frame yo tomo los datos, eso es una columna de mi matriz, voy al frame siguiente, tomo los datos, es otra columna de mi matriz, y así sucesivamente. Eso se llama la matriz de datos. Y el rango de la matriz de datos me dice algo sobre las correlaciones espaciales. Si es rango bajo, quiere decir que distintas cosas vienen en un subespacio de dimensión menor, o sea que hay dependencias. El problema es que si yo agarro ahora y mezclo los frames arbitrarios y le muestro esto, el ojo claramente le dice, esto es incorrecto. Pero si yo hago una permutación de la matriz esta con los datos, el rango no me cambia, porque el rango es invariante con la permutación. Lo cual quiere decir que la matriz de datos, poniendo los datos uno al lado del otro, no es la representación correcta para capturar información dinámica. En realidad lo que hay que hacer es esto. Lo que hay que hacer es, tomo una ventana, tomo los datos en una ventana, los pongo en una columna. Muevo la ventana, uno, y lo pongo en la columna. Y así sucesivamente. Y mira la matriz de Hank. ¿Verdad? Ahora,
¿Qué nos dice la teoría de realización de la matriz de Hankel? Esto yo lo aprendí en el curso de control en la Universidad de la República, el que lo daba Carlos Gottfried, que está sentado aquí en la audiencia, porque en ese momento no teníamos profesores de control en Uruguay. Entonces Carlos venía, llegaba el viernes a las 8 de la noche, nos daba una panzada de control hasta medianoche del viernes y así sucesivamente. Pero la idea es que el rango de la matriz de Hankel me dice el orden de la realización mínima que yo necesito para realizar esta cosa. Aún más importante, todos los modelos que aplican mis datos viven en el espacio nulo de la matriz de Hankel. Entonces, uno puede pensar en el nulo de la matriz de Hankel o el modelo como haciendo una compresión de los datos. Ricardo le llama esto hacer un zip de los datos, porque yo puedo tirar a la basura todos los datos que tengo, lo único que necesito quedarme es el vector nulo o una base del espacio nulo de la matriz de Hankel. Y si ustedes me dan dos series temporales, me dicen, ¿son el mismo fenómeno o no? Comparar las dos series temporales es re complicado. O sea, porque de repente tienen distintas condiciones iniciales, de repente no se solapan, pero comparar dos espacios nulos es fácil. Lo único que tengo que hacer es calcular el ángulo de los subespacios. Entonces, puedo hacer cosas bastante interesantes. Por ejemplo, esto es un problema de computer vision donde se quiere hacer seguimiento. Y una técnica que se usa es, yo sé lo que quiero seguir y en cada cuadro busco el objeto. Que funciona fenómeno si los objetos tienen características distintivas. Nosotros llamamos este ejemplo donde, por ejemplo, aquí las pelotas son todas iguales, entonces uno no las puede distinguir. Y aquí las cabezas se parecen mucho, entonces es muy difícil hacer seguimiento. O sea, si uno quiere usar solo herramientas de computer vision, es un problema muy difícil. Pero, si uno usa herramientas de Hankel, o sea, si yo a ustedes les muestro esto, y después les digo, conéctenlo con lo que está a mi derecha, uno lo conecta con el de abajo, no lo conecta con el de arriba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo estoy buscando una trayectoria tal que cuando yo uno todos los pedazos de la trayectoria, la matriz de Hankel que me queda es la que tiene rango mínimo. Entonces, usando eso, puedo decidir. Cuando se cruzan las pelotas aquí, cuando no las veo, yo puedo decidir cuál es la cosa correcta. Y puedo hacer lo mismo cuando hago seguimiento de las cabezas. Entonces, con esto usted lo que se ve es que simplemente usando conceptos muy sencillos de teoría de control, que todos aprendimos en control 1, ya podemos resolver o ayudar al aprendizaje automático a resolver problemas no triviales. Y la otra cosa que puede pasar es lo que yo les decía. Todos los modelos que explican los datos viven en el nulo de la matriz de Hankel. Y ese nulo es invariante de transformaciones geométricas en general. Entonces, yo tengo vistas de actividades de distintos puntos de vista o distintas condiciones iniciales. Comparar las series temporales es muy complicado porque no son invariantes. Pero el nulo de la matriz de Hankel es invariante. Entonces, comparando el nulo de la matriz de Hankel, yo puedo distinguir si las series temporales que están viendo son del mismo fenómeno o no. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo en el cual queremos hacer reconocimiento de actividades. Entonces, uno tiene series temporales de las articulaciones de gente haciendo distintas cosas que algunas son bastante parecidas. Y lo que se busca aquí es clasificar. Por ejemplo, esta actividad que es hacer así, esta otra es jugar al golf, esta otra es pegar con un martillo. Entonces, la manera como comparamos las series temporales, en principio yo podría hacer las matrices de Hankel y calcular el ángulo de subespacios. Eso funciona más o menos porque el ángulo de subespacios al final resulta que no es una buena métrica. Entonces, una manera mucho más interesante de hacerlo es usar las propiedades para meter esto en una variedad de Riemann y usar una geodésica como distancia a la variedad de Riemann. Entonces, en vez de trabajar con la matriz de Hankel, trabajamos con la matriz de Gram, que es H transpuesta por H, que tiene exactamente el mismo nulo, pero tiene la ventaja que es positiva semidefinida, entonces vive en una variedad de Riemann, entonces uno puede usar, hay un montón de geodésicas que se usan con variedades de Riemann, y usar la geodésica, y la geodésica da una distancia mucho mejor para comparar cosas. Entonces, nosotros tomamos una base de datos estándar. Lo que está en blanco arriba es los métodos de computer vision comunes.
Lo que está sombreado es lo que pasa cuando uno proyecta la variedad de Riemann usando el H transpuesta por H y usa distintas geodésicas, o sea, GL es la log Euclidean, GJ es JBLD Divergence, pero el punto acá es que las variaciones son minúsculas. O sea, una vez que uno proyectó la variedad de Riemann y usa una geodésica para comparar o una aproximación a la geodésica, las cosas funcionan muchísimo mejor que si uno no usa la información dinámica. Entonces, y computacionalmente, por ejemplo, calcular la JBLD es muy rápido, porque lo único que hacer es calcular dos determinantes. Entonces, no lleva entrenamiento, es muy robusto y es computacionalmente muy efectivo. Y sale todo de lo que nosotros sabemos de realizaciones, o mínimas realizaciones usando matrices de Hankel. Ahora, lo que me pueden decir es, un momentito, cuando uno usa la matriz de Hankel, implícitamente estoy asumiendo que mi dinámica es lineal. ¿Qué pasa si yo tengo dinámica no lineal? Son casos, digamos, no todo en el mundo desafortunadamente es lineal. Entonces, hay una cosa que se llama el operador de Koopman. O sea, bajo condiciones muy débiles, si yo tengo un sistema dinámico no lineal, hay un sistema equivalente que es lineal, pero conservación de la miseria dice, bueno, si es lineal, algo tiene que ser más difícil. Y si es lineal, pero en general es infinito dimensional. Pero a veces existen muy buenas aproximaciones infinito dimensionales. Entonces, la manera como funciona por de Koopman se puede pensar como hacer una proyección a una variedad donde la dinámica es lineal en la variedad, propagar en la variedad y después volver al espacio normal. Y resulta que en los últimos años la gente de Machine Learning, o gente de Machine Learning que tiene background también de sistemas dinámicos, ha empezado a usar operadores de Koopman para motivar arquitecturas. O sea, hay arquitecturas de redes neuronales que esencialmente son un Koopman. Una proyección lineal y una proyección. Y nosotros ahora vamos a presentar un trabajo en L4DC, y aunque esto es bien complicado, pero lo que yo quiero mostrar es, lo que está de aquí para allá es cosas nuevas de Machine Learning. Es un Attention Mapping y un Transformer combinado con un operador de Koopman. Y entonces tenemos una parte de Machine Learning tradicional que lo que hace es me da más bien cosas como la apariencia y un operador de Koopman que me explica la dinámica. Entonces, puedo hacer cosas así. Digamos, este es un ejemplo en el cual tengo dos números que se van moviendo. Entonces, arriba es la secuencia de video. Y cuando yo le hago el operador de Koopman, cuando yo explico el operador de Koopman, me da polos, en este caso me da polos sobre el círculo unitario, porque es un sistema. Pero lo que yo puedo hacer ahora, no solo entiendo la dinámica, sino que yo puedo mover los polos. Entonces, por ejemplo, si le cambio el ángulo, estoy cambiando la frecuencia. Entonces puedo hacer algo que parece una cosa real, pero en realidad se mueve más rápido, o se mueve más lento. O puedo hacer cosas que, digamos, decaen. Entonces, no solo Koopman y sistemas dinámicos me ayudan a entender lo que está pasando, sino que aparte puedo generar cosas falsas, pero que son realistas, porque lo único que cambio es la dinámica. En vez de tener que cambiar los parámetros de una estructura que no entiendo y no sé lo que va a pasar. O sea, entonces, para resumir, ¿cómo nos ayuda Control aquí a aprendizaje automático Machine Learning? Varias cosas. Nos motiva nuevas características, nuevas features para mirar, nos dice qué cosas son importantes, nos ayuda a tener arquitecturas que entendemos lo que está pasando, donde realmente tenemos explícitamente la dinámica. Entonces, fenómeno, digamos. Todo esto es, con esto ya me convencí, me voy a subir arriba del caballo y me voy a hacer, digamos, aprendizaje automático. Entonces, como hicimos en Uruguay, me paro arriba de los pedales, lo que quiere decir estoy en la bicicleta, me paro arriba de los pedales, empiezo a agarrar velocidad, y digo, ahora le voy a aplicar esto a cerrar el lazo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a tratar de tomar la función de transferencia y cerramos el lazo ahora con Machine Learning. Vamos a ver qué pasa. Entonces, todos sabemos, o sea, la idea es, nosotros sabemos que las redes neuronales son aproximadores universales. O sea, ustedes me dan una función continua y yo siempre la puedo aproximar arbitrariamente bien, uniformemente con una red neuronal. Entonces es obvio que si
las redes neuronales pueden aproximar cualquier función, deberían poder aproximar cualquier controlador. O sea, es obvio que si yo cierro el lazo con una red neuronal, las cosas van a funcionar. Bueno, resulta que no. O sea, primero que nada, todos vimos realmente resultados espectaculares que uno agarran una planta que no la conocen, le ponen un controlador, lo entrenan, funciona fenómeno. Entonces, vienen y nos dicen, ¿para qué voy a tomar tu curso de control 1, tu curso de control robusto y todo lo demás? Aprendo un curso de Machine Learning, le pongo esto, la vida es mucho más fácil. Bueno, resulta que no, porque si uno empieza a rascar un poquito, lo que se da cuenta es que la mayoría de esos ejemplos son realimentación de estado. Y digamos, y no todo el mundo es output feedback, state feedback. La mayoría, muchísimos de esos ejemplos, la planta que uno quiere controlar ya es estable, en lazo abierto. Y encima de todo, las cosas funcionan, pero no hay garantías. Hay muy, muy pocos resultados que dan un certificado de que la cosa en realidad funciona. De hecho, en el último CDC había un trabajo que decía, bueno, si yo tengo una red neuronal con activaciones que son ReLU, eso es una función semialgebraica. Entonces, yo podría poner todo esto como un programa de optimización semialgebraica, usar sum of squares, buscar una función de Lyapunov que funcione, y tienen una teoría preciosa. Ejemplo, una red neuronal con 2 capas de 5 neuronas cada una. Y eso es todo lo que pueden hacer. Entonces, digamos, lo que está faltando acá es realmente un análisis de lo que puede hacer o las propiedades de sistemas en lazo cerrado cuando yo pongo redes neuronales. Entonces acá tengo un ejemplo. Supónganse que ustedes tienen un colega de estos de Machine Learning que es totalmente imbancable, que realmente les hace la vida imposible, que les dice ustedes son unos dinosaurios, tienen que aprender Machine Learning, bla, bla, bla. Acá hay un ejemplo para que ustedes le den. Un doble integrador con output feedback. Se puede probar matemáticamente que ninguna red feed-forward, o sea, se lo dan a su colega y le dicen, ¿por qué no me lo estabilizas usando Deep Learning? Una Convolutional Neural Network feed-forward. Se puede probar que ninguna Convolutional Network feed-forward puede estabilizar un doble integrador. Y la prueba es realmente bien, bien sencilla. Digamos, tenemos el doble integrador, x.1, x2, x.2 igual f de x1, es output feedback. Y f es la salida estática, porque una red feed-forward, Convolutional Neural Net, lo que implementa es una función estática entre la entrada y la salida. Y yo ni siquiera necesito que sea continua, lo único que necesito es que sea integrable de Lebesgue. 2 cosas, que sea Lebesgue integrable por un problema técnico y que como es una ecuación diferencial, digamos, las trayectorias estén bien definidas, porque si le pongo una cosa muy fea, por ahí las trayectorias no están bien definidas. Pero con solo esas 2 cosas que son muy débiles, que una red neuronal siempre cumple, lo que uno se hace es, se arma esa función B, y cuando toma la derivada de B respecto a T, esa función, esa derivada es 0, lo que quiere decir que a lo largo de la trayectoria del sistema, B es constante. Alcanza con que uno empiece en un punto donde B no es 0, y esa trayectoria nunca puede pasar por 0. Chao. Ahí está la prueba. O sea, ninguna red feed-forward puede hacer output feedback y estabilizar algo tan sencillo como un integrador. Y cualquiera de nuestros estudiantes de grado, digamos, si un estudiante de grado en mi curso no sabe estabilizar un doble integrador, lo bochamos. Decimos, no, mira, usamos un face lead acá, o un PD y listo el pollo. Entonces, ya les digo, si realmente tienen este colega imbancable que no lo soportan, acá tienen un ejemplo. Pero claro, la gente le va a decir, momentito, no todas las redes neuronales son redes neuronales de feed-forward. Para eso tenemos las redes recurrentes. ¿Qué pasa si le pongo una red recurrente? Si uno le pone una red recurrente al doble integrador, funciona. Pero entonces uno agarra y le da esto. ¿Quién sabe por qué esta planta es muy difícil de controlar? ¿Qué es lo que tiene esta planta? Pero es más allá de eso. No satisface la parity interlacing condition. Entonces, esta planta no es fuertemente estabilizable. Cualquier controlador LTI que estabilice esta planta, el controlador en sí tiene que ser open loop unstable. Entonces, cuando uno le trata de poner una red neuronal, perfecto, vamos. Pero supongamos que la red neuronal es diferenciable. Entonces, la red neuronal como operador tiene que ser open loop unstable. ¿Okay? Entonces, y uno dice, bueno, no me importa, porque yo la red neuronal la entreno en lazo cerrado. ¿Qué me importa que sea inestable en lazo abierto?
No, porque cuando uno calcula la función de transferencia del gradiente de los parámetros que va de la entrada de la red al gradiente de los parámetros de la red, esa función de transferencia es inestable. O sea, no tengo la prueba aquí, lo cual quiere decir que, de hecho, lo que se traduce es que esto tiene sensitividad infinita. O sea, cuando uno trata de calcular el gradiente, si tiene un poquito de ruido o tiene precisión numérica, nunca va a caminar. Hay unos papers muy interesantes de Ian Peterson y Sadkin de la década de los 80 que muestra cómo estabilizar una planta que no es fuertemente estabilizable con un controlador estable, pero el controlador tiene que ser con conmutación. Entonces, digamos, si uno quisiera usar una red neuronal aquí, tendría que implementar una arquitectura con saltos. Y ciertamente no es algo que uno va a encontrar en su biblioteca preferida de redes neuronales. O sea, habría que ver cómo hacemos una red neuronal con saltos. Bueno. Pero, entonces uno dice, bueno, me vencieron. Es muy difícil usar una red neuronal para controlar. Hagamos un problema aún mucho más fácil. Tengo esta planta, es una planta inestable con un solo polo. Y lo que yo quiero hacer es usar un reinforcement learning o usar una red neuronal o lo que sea para encontrar los parámetros de un controlador LTI óptimo. O sea, mi controlador LTI tiene ceros y polos arbitrarios, digamos, le pongo hasta 4 polos y hasta 4 ceros, y voy a usar un reinforcement learning para que me encuentre la ubicación óptima de los polos y los ceros. Y lo que se quiere acá es, quiero hacer seguimiento. Quiero minimizar el error de seguimiento a un escalón. Entonces, uno larga su reinforcement learning, su optimización, funciona precioso. Y este es el controlador que da el reinforcement learning. O sea, tengo el código de MATLAB, se lo muestro, y me hace controlador. Y uno usa ese controlador, hace una simulación y le da un dead bit. En un minuto, en un step, funciona bárbaro. ¿Cuál es el problema con esto? A mí es un... ¿Eh? Exacto. Porque lo que pasó es que el controlador me encontró una cosa que es una cancelación cero polo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando yo estoy optimizando y yo no le enseño nada más a Machine Learning, cuando le digo optimízame esto basado en esto, Machine Learning no sabe, por ejemplo, las condiciones de interpolación. Entonces, simplemente optimiza, pero entonces la función de transferencia, si tengo un poquito de ruido, a la salida me da inestable. ¿Sí? O sea, esto también es una deficiencia de Machine Learning si uno no usa elementos de control. Entonces, lo que hay que hacer, la manera de hacer esto es no optimizar simplemente los parámetros del controlador, optimizar los parámetros sobre los controladores que satisfacen las condiciones de interpolación. Bueno, y aquí viene el chivo publicitario. Si quieren saber las condiciones de interpolación, hay un excelente libro de Ricardo y Juan que acaba de salir publicado por Eudeva. Yo lo leí el otro día. Realmente está bien, explica de manera muy bonita y muy sencilla las condiciones, la optimización de Joule y las condiciones de interpolación. Así que, sí. Lo que pasa es que lo vende Eudeva y Eudeva no lo vende, pero eso es otra historia. Pero fuera de broma. O sea, ¿cuál es lo que tenemos que aprender de acá? Que uno no puede simplemente ignorar todo lo que sabemos de teoría de sistemas, poner algo, optimizar y esperar que las cosas funcionen, porque no funcionan. Y uno se va a dar cuenta de la peor manera posible cuando le exploten en la cara. Es esencialmente. Entonces, digamos, si uno hace las cosas bien, ya no le da más el DT. Pero este es realmente el controlador óptimo. Si a uno lo pone con la optimización de Joule, queda un problema de optimización infinitodimensional, usa dualidad, el dual es finito, bla, 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 y salen las cosas. Y, obviamente, como las cosas están bien hechas, le pongo ruido y no se entera, o sea, hace las cosas bien. Entonces, realmente, ¿cuál es el resumen de esta parte de la charla? El resumen de la parte de esta charla es, ustedes ignoran teoría de sistemas, o que seamos teoría de sistemas, pero se la están jugando a su propio peligro, para que hablan de sí. Porque hay cosas que si uno simplemente pone algo para optimizar y trata de optimizar, o no funcionan, por ejemplo una red feed-forward para el doble integrador, o tiene sensitividad infinita, o simplemente es aún peor, les da un controlador que uno se cree que funciona y se da cuenta que no funciona simplemente cuando las cosas explotan.
Y lo mismo pasa con Reinforcement Learning. Estaba leyendo el otro día un trabajo del ACC, creo que fue del 20 o del 21, que empíricamente alguien se dio cuenta que si tenía un Reinforcement Learning, le ponía un poquito de ruido a la salida del controlador, tenía mucho mejor desempeño, era mucho más robusto. Y nosotros entendemos por qué. Porque si yo cuando vengo aquí, cuando estoy entrenando, en vez de considerar solo el escalón, le pongo un poco de ruido, W, entonces ahí el controlador no me va a hacer mal la cancelación cero polo. Y todo funciona, porque digamos, ahí estoy imponiendo estabilidad interna, porque no solo tengo estabilidad de entrada-salida de R a E, sino estoy imponiendo también que quiero que la función de transferencia W a E sea también estable. Entonces, pero digamos, esa era una observación empírica, ni idea porque funcionaba, y nosotros sabemos lo que. Entonces, lo que, digamos, de alguna manera tenemos que enseñar teoría de control o teoría de sistemas a Machine Learning. O sea, por ejemplo, de alguna manera tenemos que enseñarle a que respete las condiciones de interpolación, que no haga cosas tontas, que no haga estas cancelaciones cero polo tontas. Entonces, para poder enseñarle control a Machine Learning o algo, en realidad lo que hay que hacer es mirar un poquito mejor qué quiere decir aprendizaje, pero orientado al control en lazo cerrado. Entonces, de nuevo, yo tengo una planta que no conozco, le hago un experimento, me da datos, esos datos se los paso a mi algoritmo mágico, y mi algoritmo mágico de alguna manera me da la planta que aprendió, que obviamente va a ser en general distinta de la planta que me generó los datos. Entonces, cuando yo quiero aprender para predicción, que era lo que vimos antes, lo que yo quiero es que la planta que yo aprendí esté cerca de la planta que la planta real en una norma inducida, sea que la norma L2 de los parámetros sea chica, o que la norma de L2 inducida de la planta verdadera de la que yo aprendí como operadores sea chica. Y hay toda una línea de investigación muy bonita que los últimos pocos años, que habla del sample complexity de identificación. ¿Cuántas muestras tengo que tomar para que yo identifico con un algoritmo de mínimos cuadrados, con probabilidad muy alta, no tengo un error grande? Ahora, supongamos que la planta real es 100 sobre 2S menos 1, una planta inestable. Y uno decide para un examen, digamos, yo estoy dando el curso control 1, y pongo como examen final que me identifiquen la planta. Digamos que es un oral, como se hacía antes en la Universidad de la República. Entonces viene un estudiante, le doy los datos, el estudiante hace su magia y me da como planta 100 sobre 2 S más 1, que es estable. ¿Qué hacemos con el estudiante? Lo bochamos, obviamente, porque la distancia, el lazo abierto entre la planta inestable y la planta estable es infinita. Todavía, volvé el periodo que viene. Entonces después viene la mejor estudiante de la clase. Una chica que es realmente inteligente. Entonces uno le cambia un poco un problema. Le dice, bueno, yo quiero aprender la planta esta, 100 sobre 2S más 1, pero la quiero aprender para control. Dame un modelo que me sirva para hacer control. Entonces esta chica les da como modelo 100 sobre 2S menos 1, que es el mismo que nos dio el otro chico. ¿Qué hacemos? ¿La bochamos? Yo digo, bueno, lo lamento, sorry, volvé el semestre que viene. Pero como es esta chica la más inteligente de la clase, dice, no, usted está equivocado. Mire lo que pasa si yo agarro un controlador, simplemente C igual 1. Un cable en la entrada y la salida. Cuando yo conecto el controlador y cierro el lazo en estas dos plantas, y hago la respuesta es virtualmente idéntica. Estas dos plantas están a una distancia infinita en lazo abierto, pero en lazo cerrado, que es lo que me importa a mí, están prácticamente a una distancia cero. Entonces, lo que se aprende de acá es que cuando yo quiero aprender para controlar, la distancia en lazo abierto es totalmente irrelevante, no me dice nada. Yo lo que necesito estimar es cuál es la distancia en lazo cerrado. Pero entonces uno empieza a pensar, ¿cómo hago esto? No conozco la planta, no conozco el controlador, ¿cómo estimo la distancia en lazo cerrado? Y ahí es, digamos, yo me crié
no el siglo pasado, yo me crié el milenio pasado. Fui a la universidad el milenio pasado. Entonces, ahí era cuando todavía aprendíamos H infinito, y yo me acuerdo de eso. Entonces, hay una cosa que se llama el gap metric, que fue inventada en los 90, que esencialmente hace exactamente eso. El gap metric mide la distancia o la mínima distancia entre dos plantas si uno usa el controlador óptimo. Y la teoría del gap metric lo que dice es que si el gap entre dos plantas es chico, las dos plantas pueden ser estabilizadas por el mismo controlador. Si la distancia es grande, son ambos. O sea, el mismo controlador no me sirve para las dos plantas. Entonces, digamos, ¿qué nos sirve cosas? Digamos, la teoría matemática es bastante complicada, basada en factorizaciones coprimas normalizadas, bla, 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 pero lo que tiene bueno el gap es que se puede calcular basado en los datos experimentales, basado en la respuesta frecuencial. Y esencialmente lo que está pasando es, para un sistema CISO, ¿cómo se calcula el gap? Supongamos que ya tenemos el plano que se ve, eso es real imaginario de mi respuesta frecuencial. Y yo tengo el disco y tengo los dos diámetros del disco. Eso sería la distancia en lazo abierto entre mis sistemas. El gap lo que uno hace es, hace una proyección estereográfica sobre la esfera de Riemann y calcula la distancia cordal entre las dos proyecciones. Entonces, como se ve ahí, de repente la distancia en lazo abierto, la distancia entre las dos respuestas frecuenciales es grande. Pero una vez que yo lo subo a la esfera y hago la distancia cordal entre las proyecciones en la esfera, de repente me queda bien chiquitita. O viceversa. Entonces, digamos, por eso esta es la explicación intuitiva de por qué usar la respuesta o el lazo abierto en realidad no es una buena métrica cuando uno quiere aprender para control. Entonces, lo que uno tendría que hacer es aprender en la métrica. Y me estoy quedando sin tiempo, o sea que esto lo voy a hacer medio rápido, pero la idea es, para aprender en el gap metric, uno lo que tiene que hacer es aprender a hacer factorizaciones coprimas. Una vez que uno tiene las factorizaciones coprimas, las normaliza y de ahí el controlador sale. No hay ni necesidad de diseñar el controlador, porque uno agarra las factorizaciones coprimas y el controlador sale de ahí. Entonces, la idea es, ¿cómo aprendemos factorizaciones coprimas? Entonces, la idea es, yo tengo la función de transferencia G, true, la verdadera, y lo que yo quiero hacer es aprender N y M, ya que yo pueda escribir G como N sobre M, donde N y M son las dos estables. Entonces, en vez de tratar de aprender de un saque de R a Y, yo lo que hago es introduzco una señal intermedia U. Y N me proyecta desde R a U. O sea, es una función de transferencia que va hacia adelante. Y después, en realidad yo encuentro la función de transferencia de Y a U, que es M, que esa también es estable. Entonces, yo ahora tengo dos problemas de identificación. Identificar N y M, pero están acopladas por este U que yo no conozco. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y resulta que esto es un problema de optimización convexa. O sea, hay una teoría de interpolación generalizada. Esto es basado en un resultado de Héctor Rothstein, que viene de Bahía Blanca. Bueno, después se fue Héctor, lo hizo en Caltech, pero Héctor se formó en la Platiki. Y la idea es, si yo a ustedes les doy datos frecuenciales y temporales, y les digo, existe una función estable en H infinito que interpola esos datos, la respuesta es, ¿eso es verdad? Sí y solo sí, esta colección, este conjunto de desigualdades matriciales se cumple. Y eso es una generación de los teoremas clásicos de interpolación de Nevalina, Pica, que entonces, cuando uno aplica esto para aprender factorizaciones coprimas, esas son las matrices de PIC, y les aparece el U, esa señal que yo no conozco. Y uno lo mira y dice, oh, estoy en problemas, porque me aparece el U de manera cuadrática, pero aparece de una manera tan bonita que si usan un complemento de Schur, le queda el U de manera lineal. Entonces, de última, uno tiene que resolver dos desigualdades matriciales lineales, y con eso estamos listos. Entonces, queda una arquitectura de este tipo. Si uno quisiera aprender esto, uno tiene una arquitectura de este tipo, donde uno tiene, digamos, una red neuronal que tiene M y N, y lo que uno tiene que hacer es hacer que las dos den la misma salida. Y la ventaja que tiene esto es que aunque la planta sea inestable, N y M son estables. Identificar sistemas estables es mucho más fácil que sistemas inestables.
Entonces, este es un ejemplo donde, digamos, nosotros tenemos datos de una planta inestable, identificamos, bárbaro, sacamos las cosas, pero aparte de eso, pudimos calcular el gap, y el gap es muy chico, o sea, el gap nos dio 0.041, que resulta ser menor que el gap, que el valor del controlador que nos daría la norma H infinita óptima, del controlador óptimo. Lo que quiere decir es que yo ahora tengo un certificado que si yo uso el controlador basado en los datos experimentales, ese controlador seguro que me está garantizado que me estabiliza la planta. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer, digamos, nuestras herramientas para cuando hacen un control orientado al aprendizaje? O un aprendizaje orientado al control. Una de las cosas que pueden hacer es sugerir métricas que no son obvias. O sea, digamos, si yo estoy entrenando una red neuronal, a mí no me interesa que la log function sea la distancia entre las respuestas. A mí lo que me interesa, por ejemplo, que la log function haga que el gap sea chico. Pero entonces eso implica que de alguna manera tengo que enseñarle también factorizaciones coprimas a las redes neuronales. Y digamos, si ese es un problema bastante, está abierto. O sea, entonces, bueno, la buena noticia es que todavía tenemos trabajo. O sea, no somos dinosaurios al final. Yo creo que en realidad tenemos cosas que podemos enseñar, no enseñar de arriba, pero digamos cosas que podemos compartir con la gente de aprendizaje automático, en la cual nosotros podemos actuar y claramente usar las herramientas de ellos. Pero todo este tipo de cosas, y digamos, desde el punto de vista pedagógico, hay una tentación muy fuerte a no enseñar factorizaciones coprimas, H infinito y lo demás, porque da trabajo. Y implica que hay que aprender un montón de matemáticas, teoría variable compleja, bla, bla, bla. Es mucho más fácil poner una red neuronal y hacer una reforma en learning, implica cero. Pero, digamos, este es el caso por qué, desde el punto de vista pedagógico, nosotros deberíamos seguir enseñando este tipo de cosas, porque es lo que nos ayuda realmente a que las cosas funcionen, y eventualmente algún día tendremos autos que se manejen solos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por aguantarme. Muchísimas gracias a mis estudiantes, mis colegas, a Ricardo, y por si no lo saben, Ricardo se ha ganado el premio CONEX, así que... Sí, dale. Ok. Suponete que vos quisieses aplicar Pushpan para tener un sistema lineal para después poder aplicar la métrica del gap, porque no es tan fácil hacer un sistema no lineal. ¿Eso se puede extender? Eso es lo que estamos tratando de ver. Es bastante complicado, porque una cosa que pasa, viste, cuando todo el mundo te habla de Koopman funciona cuando no tenés actuación. O sea, el teorema que dice que un sistema no lineal lo puedo representar por un operador lineal infinito dimensional es si no tenés actuación. Si vos tenés x punto igual f de x más g de x por u, chao. Resulta que en ese caso ya el operador de Koopman tiene que ser bilineal. Y no está nada claro cómo hacer las cosas. Pero digamos, eso es lo que a mí me gustaría hacer. Ver cómo hacer. Hay algunos resultados de Verma, y yo creo que Sontag trabajó un poquito de cómo hacer factorizaciones coprimas para sistemas no lineales. Y por ahí, pero digamos, ahí es donde yo quiero ir. Si se te ocurre una idea, genial. Sí. Esto todo es viejísimo. Pasa, la gente se olvidó. ¿No hay nadie de Machine Learning que haya empezado a meter alguna cosa de control? Es decir, ¿no hay ningún paper de gente de Machine Learning que haya metido algún criterio controlero o haya hecho algo de Depende, digamos, Clancy Rowley y Sam Otto, digamos, y Lush en Washington están usando operadores de Koopman para encontrar cosas, y a veces, viste, usan las cosas dinámicas del teorema de Bayes de Takens para decir, bueno, pero... Claro, pero el operador de Koopman para pasar de no lineales a lineales, sí, pero no para lazos cerrados. No, hay muy poco hecho, yo no he visto nada de gente haciendo este tipo de cosas. O sea, por ejemplo, estos ejemplos bobos de que las cosas no caminan, yo no lo he visto en ningún lado. Incidentalmente, digamos, yo tengo
financiamiento en Estados Unidos de un programa de dinámica y control. Y la persona que me da financiación está saltando en una pata con esto, porque a él lo tienen reaburrido gente de otros programas diciendo, vos sos obsoleto, no necesitamos tu programa. ¿Quién necesita saber dinámica de control dado que tenemos machine learning? Entonces está contentísimo con estos ejemplos diciendo, no, momentito, si no sabes dinámica de control, haces macanas.